Bienvenidos y bienvenidas, queridos podescuchas, queridos televidentes, aquí en el canal de YouTube de Proyecto Grado Cero. Estamos en una emisión más de Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. Y en esta ocasión estamos con un invitado muy especial que viene desde Morelia, desde la ciudad de Morelia, Michoacán, acá en México. Estamos con David Pavón Cuellar. Mucho gusto, David, qué bueno que nos pudiste acompañar. Bueno, muchas gracias por su invitación. Estamos acá para hablar de tu publicación reciente, Elementos Políticos de Marxismo Lacaniano, que lo tenemos acá para todos los que nos están viendo y para los que nos escuchan. Este es el título del libro que comentamos el día de hoy, Elementos Políticos de Marxismo Lacaniano. Estamos en esta mesa, además de David, aquí a mi izquierda. Víctor Hugo Pacheco. Y quien habla, Jaime Ortega. Muy bien, David, pues recibimos tu publicación con mucho agrado, la encontramos en las librerías, se puede conseguir en las librerías de la Ciudad de México al menos, supongo que en otras librerías de las ciudades importantes estará disponible. Y la primera pregunta que yo te quería hacer, David, porque es un libro atípico, ¿no? Me parece, dentro de las corrientes lacanianas, pero también de las corrientes marxistas, es un libro bastante atípico. Yo lo primero que te quería preguntar, como un poco para introducirnos en el tema, es ¿qué novedades habría en esta conjugación del marxismo y del psicoanálisis, en este caso, en la versión que habría legado Lacan, con respecto a una tradición muy importante en el siglo XX que fue la del freudomarxismo, ¿no? Donde pues teníamos a gente como Marcuse, por ejemplo, ¿no? que era de la gente más... recordemos, había gente que trataba desde el marxismo dialogar con Freud sobre todo, ¿no? ¿Qué perspectivas, cómo ha sido tu desarrollo, que has llegado a esta conjugación? Supongo que habrá elementos personales, políticos, está muy claro que hay unos elementos políticos, ¿no? Pero además una corriente que ha ganado espacio, ¿no? Que es la que nos legó Lacan, ¿no? Entonces, ¿cómo le podríamos entrar? ¿Cómo podríamos, los que vamos acercándonos a esta perspectiva, entender esa diferenciación entre aquel primer diálogo con el psicoanálisis y pues este momento, ¿no? Sí, quizá lo mejor sería partir de lo que nos dice el propio Lacan. Para él, el problema del freudomarxismo, o al menos el problema que él encontraba en el freudomarxismo, es que había sido un esfuerzo para encontrar denominadores comunes, analogías, diferentes perspectivas en las que se aproximarían el marxismo y el psicoanálisis. Para Lacan, plantear así la relación entre marxismo y psicoanálisis era empezar mal, porque claro, el marxismo y el psicoanálisis no se parecerían para Lacan, tampoco habría analogías entre ellos, no habría una proximidad, no habría los denominadores comunes, ni siquiera habría algo en función de lo cual un registro compartido que permitía traducir uno en otro, sino que se trataría de exactamente lo mismo. Lacan va a decir, no son análogos el marxismo y el psicoanálisis, sino que son homólogos. Son exactamente lo mismo y no tienen nada que ver el uno con el otro, porque para que pudieran tener que ver el uno con el otro, tendría que haber entre ellos una cierta distancia en la cual se relacionaran, y esa distancia es la que falta. Y lo que está en juego en el psicoanálisis para Lacan es lo mismo que está en juego en el marxismo. Entonces, casi todos los experimentos o exploraciones que habría habido antes de Lacan para tratar de vincular el marxismo con el psicoanálisis se habrían desarrollado, desplegado en un espacio que para Lacan es inexistente, que es el que existiría entre el marxismo y el psicoanálisis. Sería inexistente porque no hay ese espacio, no hay ese intersticio, sino que uno y el otro serían, en el mejor de los casos, el reverso. Pero la noción de reverso en Lacan es muy problemática precisamente por la topología de la banda de Moebius que conocemos, donde el reverso termina siendo también el anverso. Entonces volvemos a la idea inicial de que se trata exactamente de lo mismo. La lucha es la misma, la subversión es la misma, y sin embargo no tiene nada que ver lo uno con lo otro, y no es casualidad que se la
que haya habido tantos conflictos históricos entre marxistas y psicoanalistas, y que aquellos momentos en los que mejor se lograba articular lo uno con lo otro terminaba causando repudio tanto en el bando de los marxistas como en el bando de los psicoanalistas, como ocurrió con Wilhelm Reich, con Luria en la Unión Soviética en un principio, en su idea del psicoanálisis como sistema de psicología monista es profundamente fluido marxista en un principio, Luria, y él percibió esta homología. Sí, porque no quiero decir que Lacan haya sido el único que se dio cuenta de esta homología, hubo otros autores que la presintieron antes de él. Ahora me refería a Luria, uno de los primeros marxistas lacanianos, que es un surrealista francés, Crevel, también se dio cuenta de esa homología. Muchos ya sugirieron que no se trataba de una proximidad, de una analogía, de un parecido, sino que era más profunda la relación. Y pienso que en esos casos se tocó un punto sensible tanto para el marxismo como para el psicoanálisis. Como si en el marxismo y en el psicoanálisis hubiera algo que no puede ser reconocido por los marxistas y por los psicoanalistas, y que solo se pone de manifiesto cuando se da uno cuenta de que se trata de lo mismo, y lo que está en juego es exactamente lo mismo. Muy bien, no, pues es muy interesante, porque justamente rompe con esta idea de que se trata de dos corrientes, ¿no?, que se acercan en algún momento, ¿no? Muy bien. Víctor, si quieres... Sí. Fíjate, sí, es interesante, ¿no? También una de las primeras cosas, ¿no?, que llaman la atención cuando uno empieza a revisar tu libro, y me gustaría que ahondaras un poquito en eso, ¿no?, es también otra cuestión que a veces no se ve como diferencia y que tú haces explícita, ¿no?, en el sentido de que, bueno, ya rebasado, ¿no?, un poco esta disyuntiva, ¿no?, entre freudomarxismo y Lacan, etcétera, ¿no?, ha habido todo un desarrollo teórico, ¿no?, toda una corriente de perspectiva lacaniana, ¿no?, en donde precisamente el postestructuralismo ha ganado ahí como terreno, ¿no? Y tú harías ahí como una primera diferenciación que me gustaría que nos explicaras un poco, ¿no?, entre lo que se ha llamado, ¿no?, la izquierda lacaniana, ¿no?, y el marxismo lacaniano, ¿no? ¿Cuál sería esta diferenciación, ¿no? Sí, bueno, la primera diferencia es que ser marxista no significa necesariamente ser de izquierda. Y aunque finalmente podamos asimilar a veces el marxismo a lo que llamamos en sentido amplio izquierda, a veces conviene marcar la diferencia. Y de hecho, en la misma izquierda lacaniana se ha marcado la diferencia, y el mismo Alemán, para hablar de uno de los más conocidos en Latinoamérica, que se ubicarían a sí mismos como portadores de un proyecto de izquierda lacaniana, bueno, ellos mismos marcan la diferencia con respecto al marxismo. Quizá lo primero que yo tendría que reprochar a la izquierda lacaniana es que no es verdaderamente lacaniana desde mi punto de vista, además de no ser marxista, porque toma a Lacan como una opción política. Y para mí, Lacan y el psicoanálisis lacaniano no puede ser una opción política sin desvirtuarse. La opción política debe ser el marxismo, y uno puede servirse del psicoanálisis lacaniano dentro del marxismo como de un arma argumentativa, pero el psicoanálisis no es una visión del mundo, es algo en lo que se ha insistido y en lo que insistió el propio Lacan. No implica una militancia en el terreno de la lucha, no tiene una visión de lo que debería ser la sociedad en lugar de lo que es actualmente, ni tampoco exige un posicionamiento de los sujetos en los conflictos más importantes que hay dentro de la sociedad. Cuando se busca en Lacan una militancia, un posicionamiento y una toma de partido, en ese momento yo diría, y es lo que digo en el libro, que ya no estamos verdaderamente en el psicoanálisis lacaniano, sino en una visión del mundo lacanista, y es lo que más temía Lacan que pudiera ocurrir con sus ideas. Personalmente no dejo de ser marxista, y aunque insisto en que lo que está en juego en el psicoanálisis y en el marxismo es lo mismo, pienso que la manera en que nos posicionamos con respecto a lo uno y a lo otro, la manera en que nos situamos al pensar lo uno y lo otro es diferente, y pienso que en el momento en el que uno
se define a sí mismo como marxista, esa definición es incompatible con el lacanismo como tal, como una opción política. Entonces la izquierda lacaniana yo la llamo izquierda lacanista y me parece que está traicionando a Lacan por convertir a Lacan en aquello en lo que Lacan nunca quiso convertirse, que era en una forma de hacer política. El inconsciente es la política, pero el psicoanalista no debe hacer política con el inconsciente, aunque no deje de hacerla a pesar del mismo. Hay algo de obsceno en quererlo hacer abiertamente. Muy bien, ¿no? Pues está muy interesante porque es un poco, estás poniendo aquí en lugar de la militancia y de la opción política, ¿no? No necesariamente los lacanianos tienen una opción política siempre y esta manera en que optas pues, el marxismo como la opción política me parece fundamental. Y esto me lleva a hacerte otra pregunta, David, precisamente entre quienes estarían apostando por, o dicen, o dirían, o nos parece que están optando por el marxismo como una opción política. Hay dos personajes que en tu libro están, bueno, habría tres, ¿no? Uno es el que ya mencionaste, Jorge Alemán, argentino, si no me equivoco, que escribe sobre la izquierda lacaniana, sí, así nombra su título de su libro. Pero hay otros dos personajes que me gustaría que nos ubicaras desde tu perspectiva, porque haces un distanciamiento más mediado de uno y más radical de otro, que están muy en sintonía. De hecho, si uno dice marxismo y Lacan, imagina casi estos dos nombres, ¿no? Uno es el argentino, recientemente fallecido, Ernesto Laclau, ¿no? La razón populista, que quizás sea de los últimos textos, ¿no? Más importantes. Y el otro, pues, es el conocido Slavoj Žižek, ¿no? Que, digamos, hace de todo y está en todas partes y aparece en cine igual que... Bueno, todo esto que ya sabemos y que además tiene estos libros de cómo leer a Lacan en la cultura popular, en el cine, ¿no? Hitchcock, ¿no? En fin, a lo que voy es que son figuras que aparecen repetidamente, ¿no? En los últimos tiempos. Y me parece que tú haces con Laclau, hay ahí un distanciamiento, aunque me parece que hay más cercanía. Y en el caso de Žižek sí haces un distanciamiento. ¿Cómo verías tú a estos dos autores que se han posicionado como centrales en el debate contemporáneo? ¿Cuáles serían tus cercanías y cuáles serían tus diferencias? Sí. Bueno, tanto con Jorge Alemán como con Laclau, pienso que hay más coincidencias que diferencias. Ahora insistí en una diferencia específica, pero en general puedo decir que he aprendido mucho de ellos, los sigo en muchos aspectos y han sido muy importantes en algunas de mis elaboraciones teóricas que presento en este libro. Y los leo con atención, me considero un lector de ellos. Una diferencia fundamental que me separaría de Ernesto Laclau y de Alemán en la medida en la que él acepta muchas de las ideas de Laclau o no las cuestiona. Y bueno, en general sería un distanciamiento con respecto a la escuela de Essex, a Stavrakakis, Glinos y todo ese grupo con los que hemos trabajado en el último libro que publiqué en Routledge con Ian Parker. Hay un artículo de Stavrakakis y trabajamos con ellos, son compañeros, podría decir. Pero una diferencia importante es lo que yo en una tradición de izquierda radical mexicana dudaba si utilizar el término izquierda, pero bueno, lo utilizaré. Considero como una inmolación de la particularidad en el altar, si queremos continuar con la metáfora, de la universalidad a través de los procesos hegemónicos en Laclau y que finalmente termina desembocando en el populismo y en la politización, institucionalización de lo que para mí debe mantenerse en la espontaneidad. En las tradiciones marxistas me consideraría bastante más próximo al espartaquismo, al consejismo, que a esa teoría del Estado como representante de la sociedad, que aunque sea muy cuestionada, porque finalmente se trata de identificación y no de identidad, como lo dice el mismo Laclau desde un principio, no deja de ser la aspiración a la que
debe tener cualquier movimiento político. Yo no estoy de acuerdo con eso, no pienso que haya que sacrificar la particularidad de ningún modo, pienso que diferentes impulsos impulsos colectivos, quiero decir, diferentes grupos, estoy pensando en grupos más que en individuos, pero también en individuos, porque cada individuo en la estructura transindividual se posiciona de manera diferente. Bueno, pienso que pueden ser capaces de subvertir mucho sin caer en esa cerrazón del movimiento revolucionario a lo que han conducido a veces los regímenes en Latinoamérica y que hacen que sobreviva una inconformidad general en todos aquellos sectores de la población cuyas reivindicaciones no pueden ser acogidas por el Estado. La simple existencia del Estado y la idea de una teoría del Estado que hay en Laclau y en sus seguidores es algo que a mí me repugna, porque para mí el Estado es un problema, es parte del problema y no puede servir para solucionar el problema de ningún modo. Habría algo de irracionalismo y sé que Laclau tendría muy buenos argumentos para criticar lo que estoy diciendo y los laclauianos también. Pero bueno, yo trato de argumentar con ellos y sacar nuevos argumentos. Es una división, una escisión que viene de muchos años en la izquierda, desde la Segunda Internacional, y que explica en parte la escisión entre anarquistas y marxistas. Yo, sin ser anarquista, creo situarme en una tradición del marxismo que no rompe radicalmente con algunas de las inquietudes de los anarquistas que se ven totalmente ignoradas en la perspectiva laclauiana. Eso en relación con Laclau. En relación con Zizek hay bastante más diferencias, aunque nuevamente es un autor en el que se han inspirado muchas de mis ideas. Quizá un elemento en el pensamiento de Zizek que vemos volver una y otra vez en el libro porque me preocupa es la manera en la que él concibe el acto, la posibilidad, por otro lado, que está ligado con esto, la manera en que concibe en Kafka, según él, la posibilidad de una interpelación sin identificación. En tercer lugar, la idea de que puede haber una identificación del sujeto voluntaria, deliberada, cuando bien sabemos que son las estructuras las que identifican al sujeto con lo que deben identificarlo. En Zizek es un capricho del sujeto, va a comprar sus identificaciones, sus identidades como cualquier otra cosa, es profundamente individualista, es algo a lo que lleva el lacanismo, generalmente quedarse en el diván y convertir al diván en el terreno fundamental de la lucha, o la metáfora de lo que tiene que ser la lucha política, pues irremediablemente nos lleva a esos extremos. Y finalmente, y creo que este es el punto más problemático, también relacionado con los anteriores, es la idea del consentimiento, que obedece, a mi juicio, a una mala lectura de Pascal. Lo diré rápidamente, este último punto, quizá volveré a los anteriores. Pascal va a insistir en que la sumisión del sujeto se decide en su asentimiento y en una aceptación. Y eso hace creer a Zizek que esta aceptación es totalmente espontánea, podríamos decir, y que no obedece a ningún factor externo, que depende totalmente de la voluntad del sujeto, pero que sería una voluntad ciega del sujeto. El asentimiento se ve eliminado como asentimiento. Finalmente, el significante se impone al sujeto porque se impone y el sujeto lo acepta porque eso lo acepta y porque se identifica su voluntad con él. Es una posición muy idealista desde mi punto de vista. El sujeto, y en Pascal es muy claro, decide asentir, aceptar al peso del significante, entiéndase del poder político, de las instituciones, de las fuerzas opresivas, por la apariencia que tienen estas fuerzas, y esa apariencia que tienen estas fuerzas llega a ser persuasiva para el sujeto porque el sujeto acepta que sea persuasiva, y no estamos en un círculo totalmente vicioso como aparece en Zizek, donde se mezcla o se confunde la aceptación y la voluntad del sujeto con la apariencia, que es una apariencia esencial, sino que la apariencia descansa en ese asentimiento. Basta con que el sujeto dude para que la apariencia se descomponga y se desintegre, y así no lo va a plantear Zizek. Para Zizek,
el significante se le impone al sujeto de entrada confundiéndose con él y con la misma voluntad del sujeto, y no hay ningún distanciamiento entre los dos que permita cuestionar al primero por el segundo. Y cuando se da ese distanciamiento, entonces llegamos a la noción de acto de Zizek, que es un capricho, se pone a patalear el sujeto, de pronto se le ocurre ya no someterse al significante, de un momento al siguiente, sin saber lo que hizo, sin ninguna estrategia política, sin ninguna organización. Es la peor prescripción que se le puede dar a las organizaciones sociales y políticas. Pienso que sí se puede ser peligroso por la manera en que traslada algunas categorías lacanianas psicoanalíticas a la lucha política. Hay un culto al instante y un sacrificio de la estrategia, hay una confusión del poder con el sujeto, no hay una distinción suficiente entre el poder del significante, las instituciones, y el poder del sujeto, no hay una distinción suficiente entre la voluntad, entre el querer y el poder, propiamente dicho, que es una distinción fundamental, y también hay una, casi me atrevería a decir, hay una exacerbación del todo aquello que se refiere a lo inconsciente entendido como aquello hecho por el sujeto en una posición de ceguera total, como si ese inconsciente no estuviera apoyado en una serie de operaciones que son ignoradas por Zizek y que es lo que más nos tiene que interesar en las organizaciones sociales y políticas. Bueno, había muchas otras diferencias con Zizek que explicó. Esa es quizá la más, incluso peligrosa, ¿no? De trasladarla en ese momento político, ¿no? Víctor. Sí, es interesante, ¿no? Justo, ¿no? Ahí tú haces una relación muy, muy interesante entre Pascal, ¿no? Y Lavoisier, ¿no? En torno a la servidumbre voluntaria, ¿no? Precisamente discutiendo un poco con Zizek, ¿no? Pero más que ahondar en este terreno, ¿no? No creo que lo que te voy a preguntar esté desfasado de esto último que acabas de argumentar, pero precisamente ahí donde el postestructuralismo ha visto, ¿no? Una identificación precisamente entre el sujeto y la superestructura, ¿no? Lo cual nos mete en una situación problemática efectivamente para la lucha política, ¿no? Porque de suyo ya no se podría poner un freno, ¿no? a esta identificación, y ya el sometimiento estaría ya ahí, ¿no? De per se. Pero me parece que tú sales un poco al traste y quisiera que ahondaras un poquito en esto y lo argumentaras, ¿no? Esta desidentificación, o sea, tú hasta cierto punto pondrías una desidentificación del sujeto con la superestructura, ¿no? Apoyado en la, no únicamente, ¿no? Pero meterías ahí como a la discusión a Althusser precisamente, ¿no? Con el marxismo aleatorio, ¿no? O parte de la teoría de Althusser, el último, o de la última etapa de Althusser, que sería esta teorización que él hace en torno al marxismo aleatorio, y me parece que esto te serviría precisamente para hacer una especie de desidentificación en estos términos, ¿no? Del sujeto y la estructura, que te permitirían precisamente plantear esa discusión con Zizek, ¿no? Y con gran parte del postmarxismo, ¿no? Sí. Sí, entonces el punto de partida es que para llegar a esa cuestión, en Zizek el sujeto decide con qué identificarse, y una vez que se identifica con eso por su propia decisión, ya no hay ninguna posibilidad de desidentificarse. Y todo ocurre en un instante porque la temporalidad se pierde en ese gesto identificatorio que aparece como una decisión del sujeto. Paradójicamente el sujeto se pierde en esta identificación y sin embargo tenemos al sujeto que decide de entrada. Es una noción muy ideológica la que el sujeto pueda decidir con qué identificarse, que él sea el titular de su identificación, así como es muy ideológica la idea de que se pierda la subjetividad del sujeto después de esa identificación. Entonces, yo planteo en contraposición a esto que el sujeto no decide con qué identificarse ni cómo identificarse, sino que está atrapado en unas estructuras que son las que deciden las identificaciones posibles y necesarias, que es lo más importante del sujeto, pero que una vez
que está atrapado en esas estructuras, él puede resistir, puede desviarse, y no deja de desviarse retomando el clinamen del último Althusser, los términos del último Althusser. Lo que puede hacer el sujeto, finalmente, lo que se le permite hacer al sujeto es dividirse de sí mismo. Es la noción que va a tener el último Althusser, a diferencia del primero. Pierre Bruno, en su reciente libro sobre Marx y Lacan, le critica a Althusser que habría visto la enajenación como un proceso en el que se perdía toda la subjetividad del sujeto, toda la subjetividad se extrañaba o se enajenaba, se alienaba, y que Lacan habría sido atinado al ver que el sujeto, en el seminario, particularmente en el seminario 11, al darse cuenta que el sujeto se separaba de sí mismo al alienarse, que una parte de sí se alienaba y la otra no se alienaba. Yo considero que el último Althusser ve claramente esto. Y para el último Althusser, a diferencia del Althusser estructuralista en el que está pensando Pierre Bruno, la alienación es una división en cierto sentido. Es decir, el sujeto conserva un reducto de libertad en el hecho de que la necesidad, podríamos decir que es una libertad negativa, no en el sentido de Isaiah Berlin, en el sentido de que la necesidad deja huecos, deja fisuras, deja fallas en las que el sujeto puede insertarse, aun cuando eso ocurre a expensas de su individualidad, porque la individualidad se parte, deja de ser indivisa, deja de ser propiamente individual. Sí se mantiene aferrado a la individualidad del sujeto, al sujeto indivisible que es el consumidor norteamericano, el votante de la democracia burguesa, mientras que en la perspectiva lacaniana, fecundada por un posicionamiento político marxista, aceptamos al sujeto como dividido, como alienado, como viviendo en sí mismo la lucha de clases y la escisión, la disociación de la sociedad, viviendo en la división de su individualidad. Podríamos decir, el sujeto vive en su interior esa división, una parte de él es identificada por las estructuras, pero la otra resiste, aun cuando la resistencia en ciertos momentos desesperados no consiste sino en dejarse excluir como un resto de la estructura, el objeto pequeño A de Lacan. Entonces, Althusser me sirve para aceptar una identificación vinculada con la interpelación, una identificación que es identificación del sujeto por la estructura y no identificación del sujeto por su propia voluntad. Y en segundo lugar, ya eso el último Althusser, me sirve para abrir la posibilidad de una desidentificación del sujeto en el hecho mismo de la identificación. El sujeto, por el hecho mismo de que se identifica, queda fuera de aquella identificación porque no puede dejarse absorber totalmente por la identidad. Es una deficiencia del mismo significante, es lo que en Lacan va a aparecer como el otro tachado. El mismo significante no puede dar cuenta de todo lo real del sujeto que está en juego, y esa es una oportunidad de resistencia para el sujeto. Muy interesante esta parte, ¿no? Esta visión de Zizek. Bueno, David, yo quería, pues más bien, pensando un poco para que las personas que nos siguen en la página de Facebook o que nos escuchan en el podcast o quienes van a ver el video en el canal de YouTube de Proyecto Grado Cero, pues nos contaras un poco, quizá debíamos haber empezado por eso, pero nos fuimos duro ya la cabeza sobre el texto. ¿Quién es David Pabón Cuéllar? ¿Qué estás trabajando? Aquí hay una breve presentación. Dice que estudiaste en París y dice que trabajas historia de grupos, y ahorita que decías lo del altar, del sacrificio al altar de la universalidad por parte de la especificidad, decías de una historia de grupos radicales en México, algo así dijiste ahorita. Y acá en la presentación que hay de tu biografía en tu libro, dice que trabajas algo de grupos armados de la izquierda mexicana, me parece recordar. Pues que eso, ¿no? Que nos contaras un poco para que quienes no te conocen y no pueden ir a Morelia a tomar clases contigo, lo cual hubiera sido muy bueno, pero es complicado. Tremendo estado en el que vives, ¿no? O sea, difícil. Pero bueno, pues más bien en qué andas, ¿no? ¿Qué sigue después de esto? Citas ahí el texto con Ian Parker, ¿no? Pero en ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué planeas? ¿Qué está en puerta?
Sí, en este momento acabo de firmar un contrato con Routledge. El sistema británico es de firmar un contrato antes de escribir el libro, lo que puede ser muy peligroso porque al final uno puede querer escribir otro libro y ya no se puede. Acabo de firmar un contrato para un libro sobre marxismo y psicoanálisis que debe estar terminado en un año, exactamente en un año, el 1 de agosto. Dentro de un año es la fecha límite para entregarles ya el manuscrito, en una colección que dirige el propio Ian Parker. Y allí lo que voy a hacer es contar la historia del freudomarxismo, es algo que me interesa mucho y en lo que he estado trabajando. Y finalmente voy a hablar de la izquierda lacaniana, voy a hablar también algo de psicología marxista y de algunos psicoanálisis marxistas que no podemos llamar freudomarxistas, que los hay, tenemos una gran variedad muy interesante. ¿En Vygotsky o en quién estás pensando? Por ejemplo, yo no diría que Bernfeld y Fenichel sean freudomarxistas, aunque a veces se les incluye como tales. El Blecher en Latinoamérica, él mismo está en contra del freudomarxismo y sin embargo es marxista y es psicoanalista. Ese tipo de autores me gustan mucho, me atraen. Y entonces ese es un proyecto, este año voy a estar trabajando, quiero que el seminario en la Facultad de Filosofía, si me lo permiten, de marxismo esté enfocado al psicoanálisis en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana. También estoy por terminar un libro que coordinamos Ian Parker y yo, que se llama Marxismo, Psicología y Psicoanálisis, y que vienen 40 textos clásicos con introducciones de especialistas en cada autor, de psicólogos marxistas, psicoanalistas marxistas. Es un libro muy voluminoso, de 500. No, ese va a ser en español. Ian Parker lo va a proponer para Verso, a ver si lo aceptan. No sé si va a decir esto en estos contextos, pero está haciendo la propuesta. Vamos a ver ¿Pero si quién lo va a publicar lo aceptan. en español? Va a ser una coedición con la Universidad Michoacana, todavía no sabemos. Bueno, yo supongo Plaza Valdés o Fontamara o alguna. No hay nada parecido en no bibliografía, ¿no? Lo más parecido fue no hay nada parecido, porque Marxismo, Psicoanálisis, Sexpol, que se publicó en la Rica. Bueno, y también este de Psicología Política de Subirats, que tiene algo, y el que estoy hablando se publicó en Argentina, y antes hubo una edición alemana, en Argentina fue en los años 70, ya está agotado el libro, y solo son freudomarxistas, y no vienen algunos textos fundamentales, pero no todo. No, este libro es algo que no se ha hecho, y ya es hora de que se hiciera, pienso que va a ser muy útil, como manual universitario, como consulta para la investigación, y hay muchas traducciones al español que no habían sido hechas, y ha sido muy complicado llevarlo a cabo, precisamente por las traducciones del ruso, del alemán, del inglés. Estamos hablando de 80 textos, 40 introducciones para 40 textos. Ya llevamos 2 años trabajando y no terminamos. Y bueno, en eso estamos trabajando ahora mismo. El zapatismo es algo que me interesa mucho. He estado escribiendo algunos artículos, me ubico en la psicología crítica, es decir, la crítica de la psicología, pero desde la misma psicología, y en una opción marxista. Y entonces en esa psicología crítica tengo la idea de inspirarme, no soy el único que tiene esa idea, hay alguien más que creo que es Michalis Mentinis, con quien estamos trabajando en un libro juntos, de una psicología crítica zapatista. Es la idea. No es un libro marxista, evidentemente, aunque va a haber algunas referencias a Marx, y en realidad va a ser una conjunción de diferentes textos que hemos escrito, él por su lado y yo por mi lado. Y hubo el Congreso de Marxismo y Psicología en la Michoacana hace 2 años, que el anterior había sido en Canadá, el siguiente es en Sudáfrica. Y bueno, a partir de eso hubo muchas publicaciones de psicología y marxismo. El próximo número del Annual Review of Critical Psychology es de marxismo, psicología, y lo estoy coordinando con Desmond Painter y Leonardo Moncada, que es un joven profesor de la Michoacana. Y también el próximo número de Psychotherapy and Politics International está dedicado a marxismo y psicoterapia, y también lo estoy dirigiendo junto con Kate Tudor. Y también esos son, digamos, lo que me absorbe actualmente. No, sí. Es bastante trabajo, bastante trabajo. Muy prometedor. Sí. Víctor. Sí, es bastante trabajo, y sobre todo es un oasis en el desierto en México, ¿no? Porque, bueno, ahí la editorial Siglo XXI tiene una fuerte difusión sobre cierta vertiente del psicoanálisis, Nestor Bramstein, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pero bueno, esto es completamente distinto, ¿no? Es una vertiente
que se sale, ¿no? De alguna manera de todo esto. Y me parece interesante por eso, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Había un montón de proyectos, ¿no? Esperemos tenerte de vuelta, ¿no? Otra vez Sí, aquí en Tiempos Equívocos, ¿no? Y bueno, a mí, pues ya nada más pues una última cosita ahí, que te quisiera preguntar, y es un poco con respecto al libro, nuevamente, ¿no? Si se me permite ahí esta última. Efectivamente ahí ahora entiendo más por qué la Lavoisier, ¿no? Por qué introducir a Lavoisier, pero cómo se puede recuperar Lavoisier dentro del discurso psicoanalítico. Por ahí hay también ya un texto, ¿no? Que se llama Discurso contra la servidumbre psicológica, psiquiátrica, ¿no? Si no mal recuerdo el título, ¿no? Pero tú, ¿qué nos dirías, ¿no? ¿Qué le aporta no solo Lavoisier al psicoanálisis, ¿no? Sino específicamente a esa tradición marxista, ¿no? A la que tú te adhieres, ¿no? Consejista, ¿no? Con vínculos con el anarquismo, claro está, ¿no? Y pues con el zapatismo, ¿no? También, ¿no? Ya en un largo como recorrido, ¿no? ¿Cuál sería ese interés, ¿no? Por Lavoisier? Sí, para mí lo más interesante en Lavoisier, que no siempre es en lo que más se insiste cuando se lee el discurso de la servidumbre voluntaria, es la manera en que él explica que la servidumbre llegue a ser voluntaria. Si lo recuerdas, la explicación consiste en decir que empezamos por ser obligados a servir, luego nos acostumbramos a servir y finalmente queremos servir. En otras palabras, primero debo servir, luego suelo servir y finalmente quiero servir. Es una lógica modal, literalmente, del poder y una explicación de la sumisión de los sujetos o del conformismo de los sujetos o de la aceptación resignada del poder por los sujetos, que es un tema que siempre nos ha preocupado en el marxismo. Es una explicación psicológica que nos está remitiendo a algo que ya no es del orden de lo consciente, porque como bien lo reconoce Lavoisier, si en este momento yo quiero servir, es porque en el fondo, en cierto sentido, yo quiero o me he ido acostumbrando a querer servir, porque en un principio se me obligó a servir. Eso hace pensar irresistiblemente en la ley inconsciente, traduciéndose en un deseo en el psicoanálisis. En el psicoanálisis, algo explicitado y elaborado por Lacan, un deseo siempre implica una ley inconsciente, así como una ley siempre implica un deseo inconsciente. Y el deseo de servir, bueno, implica que de algún modo hay una ley que está operando, aunque pase desapercibida para la conciencia del sujeto. Alguien que se ubique en el psicoanálisis, pues le interesa mucho la idea de explicar la sumisión del sujeto, de la sumisión voluntaria del sujeto por algo que está operando en su fuero interno y que pasa desapercibido para él y que lo obliga a someterse aunque él no se dé cuenta. Ya un reconocimiento de una operación inconsciente en el seno del sujeto que lo está llevando a servir en Lavoisier. Y pienso que eso es muy valioso también para distanciarse de alguien como Zizek, para quien no habría esa serie de operaciones, ni habría interés en esas operaciones, que para mí son lo fundamental para la relación del sujeto con el significante, con el poder, llámese Peña Nieto, capitalismo, liberalismo, Netanyahu, Israel, Estado, o cualquier otra investidura simbólica que pueda tener el poder en nuestros días. Sí, claro. Sí, pues es parte incluso también una de las inquietudes y de los intereses del podcast, ¿no? En cuanto tal, Tiempos Equívocos, ¿no? Cuestionar también de alguna manera, ¿no? Pues ese gran tema, ¿no? Porque pues sí, seguimos como estamos, ¿no? Después de tanta teorización, de tanta lucha, ¿no? De tanta tradición, ¿no? Y se sigue ahí como en un estado que a veces uno se cuestiona una y otra vez por qué no se avanza o aparentemente no se ha avanzado, ¿no? Muy bien.
Pues bueno, David, te agradecemos mucho. Fíjate que habrá que hacer en algún momento la historia, casi que el marxismo en Morelia, ¿no? En Michoacán, porque viene desde don Eli Gortari, claro, ¿no? Preso, ¿no? Sí, que fue Preso. rector. Sánchez Vázquez también estuvo por allá. No me queda claro si González Rojo, pero no me sorprendería. Y luego, pues, esta beta que abre, me parece que abre Fernanda Navarro, donde está Althusser y empieza el psicoanálisis, Sí. ¿no? Me parece que ahí hay es un espacio extraño. Sí. Es un Sí, espacio- Aníbal Ponce, Severo Aníbal Ponce Iglesias. estuvo Sí, allá, claro. sí, unos Severa- meses, pero Severa Severo Iglesias Iglesias, sí. muere, ¿no? En algún viaje. Sí, Aníbal ¿no? Ponce en la carretera, así es. Y Viniendo a México, después para ir al Caribe, lo habían invitado a Cuba. Y fallece desgraciadamente, sí, después en ese exilio tan extraño, ¿no? Que tiene. Y hay por ahí otro profesor, se me va el nombre ahorita, profesor egresado de la Facultad de Filosofía de la UNAM, que lleva Althusser también, es joven, ¿no? Se me va el nombre ahorita. Pero bueno, en fin, ahí hay una beta interesante y me parece que haces parte como de esa muy larga y muy rica historia que hay por esa zona del país, ¿no? Pues bueno, pues te agradecemos mucho, Víctor. Gracias a muchas ustedes. gracias, Muchas David, gracias. muchas gracias. Gracias, Y gracias, Víctor. a los podescuchas, a los que nos van a ver en YouTube, pues les agradecemos y nos estamos escuchando y viendo próximamente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Everybody says, baby, that's just something. Hey, ugly, you Bienvenidos y bienvenidas, queridos podescuchas, queridos televidentes, aquí en el canal de YouTube de Proyecto Grado Cero. Estamos en una emisión más de Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. Y en esta ocasión estamos con un invitado muy especial que viene desde Morelia, desde la ciudad de Morelia, Michoacán, acá en México. Estamos con David Pavón Cuellar. Mucho gusto, David, qué buenas corrientes lacanianas, pero también de las corrientes marxistas. Es un libro bastante atípico. Yo lo primero que te quería preguntar, como un poco para introducirnos en el tema, es ¿qué novedades habría en esta conjugación del marxismo y del psicoanálisis, en este caso, en la versión que habría legado Lacan, con respecto a una tradición muy importante en el siglo XX que fue la del freudomarxismo, ¿no? Donde pues teníamos a gente como Marcuse, por ejemplo, ¿no? que era de la gente más... recordemos, había gente que trataba desde el marxismo dialogar con Freud sobre todo, ¿no? ¿Qué perspectivas, cómo ha sido tu desarrollo, que has llegado a esta conjugación? Supongo que habrá elementos personales, políticos, está muy claro que hay unos elementos políticos, ¿no? Creo que nos pudiste acompañar. Bueno, muchas gracias por su invitación. Estamos acá para hablar de tu publicación reciente, Elementos Políticos de Marxismo Lacaniano, que lo tenemos acá. Para todos los que nos están viendo y para los que nos escuchan, este es el título del libro que comentamos el día de hoy, Elementos Políticos de Marxismo Lacaniano. Estamos en esta mesa, además de David, aquí a mi izquierda, Víctor Hugo Pacheco. y quien habla, Jaime Ortega. Muy bien, David, pues recibimos tu publicación con mucho agrado, la encontramos en las librerías, se puede conseguir en las librerías de la Ciudad de México al menos, supongo que en otras librerías de las ciudades importantes estará disponible. Y la primera pregunta que yo te quería hacer, David, porque es un libro atípico, ¿no? Me parece, dentro de... Para Lacan plantear así la relación entre marxismo y psicoanálisis era empezar mal, porque el marxismo y el psicoanálisis no se parecerían para Lacan, tampoco habría analogías entre ellos, no habría una proximidad, no habría los denominadores comunes, ni siquiera habría algo en función de lo cual un registro compartido que permitiera traducir uno en otro, sino que se trataría de exactamente lo mismo. Lacan va a decir, no son análogos el marxismo y el psicoanálisis, sino que son homólogos,
son exactamente lo mismo y no tienen nada que ver el uno con el otro, porque para que pudieran tener que ver el uno con el otro, tendría que haber entre ellos una cierta distancia. Pero además una corriente que ha ganado espacio, ¿no? Que es la que nos legó Lacan, ¿no? Entonces, ¿cómo le podríamos entrar? ¿Cómo podríamos, los que vamos acercándonos a esta perspectiva, entender esa diferenciación entre aquel primer diálogo con el psicoanálisis y pues este momento, ¿no? Sí, quizá lo mejor sería partir de lo que nos dice el propio Lacan. Para él, el problema del freudomarxismo, o al menos el problema que él encontraba en el freudomarxismo, es que había sido un esfuerzo para encontrar denominadores comunes, analogías, diferentes perspectivas en las que se aproximarían el marxismo y el psicoanálisis.